una vez más engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede, poder terminar lo que es la materia, pero siempre motivados, impulsados por su santo y poderoso Espíritu, bueno, presentar estos lugares y seguir predicando lo que es la palabra. Es necesario seguir impartiendo el mensaje de oportunidad, el mensaje donde encontramos a un Dios de cansancio, a un Dios que no padece de fatiga, a un Dios que no está alterado, a un Dios que es paciente, a un Dios que sabe esperar. Es un privilegio para nosotros poder presentarnos acá. Nunca ha sido la idea o el pensamiento de poderle incomodar, de poder hacerlo sentir mal. No venimos a atacar creencias, no venimos a atacar religiosidad, no venimos a pensar que somos o a quererle decir a usted que somos los mejores. En ningún momento venimos con esa intención, con ese proyecto, sino siempre hablar de lo que nos encontramos en la Biblia, el mensaje de Dios, cómo es la misericordia, la bondad de nuestro Padre Celestial. Y en esta bendecida tarde, yo quiero compartir un mensaje con usted, administrándolo bajo este tema, la grandeza de Dios. Los textos base los encuentra en el capítulo 40 del libro de Isaías, verso 28 al 31. Ahí encuentra la base, los textos que hemos tomado como base para poder administrar bajo este tema, la grandeza de Dios. Cuando hablamos de grandeza en la Biblia y se lo aplicamos a Dios, estamos hablando de alguien que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas. Estamos hablando de alguien que tiene el control sobre todas las cosas en el mundo entero. Eso quiere explicar, de entender la palabra grandeza en la Biblia. Y cuando se lo aplicamos a Dios, se lo estamos aplicando a alguien que verdaderamente Él no conoce la palabra imposible, Él no conoce la palabra cansancio, Él no conoce la palabra fatiga, Él no conoce la palabra desesperación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios eterno, estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando de un Dios invencible, estamos hablando de aquel Dios que nos enseña la palabra, que cuando el hombre, cuando la humanidad comienza a reconocer, comienza a entender la realidad, que nosotros necesitamos de esa gracia, nosotros necesitamos de ese Dios poderoso, nosotros necesitamos de ese Dios invencible, que nosotros necesitamos de ese amor infinito. Cuando nosotros reconocemos todo ello y nos presentamos a Él, su poder se mueve de una manera extraordinaria, su poder se mueve de una manera impactante, su poder se mueve de una manera que nos deja sorprendidos, nos deja impactados por ver su gloria, su poder. Pero ¿cuándo será eso? Cuando nosotros comprobemos la grandeza de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros comprobemos la grandeza de ese Dios ilimitado, cuando nosotros comprobemos la grandeza de ese Dios invencible. ¿Sabes? El profeta Isaías está soltando esa palabra y está diciendo que no conocemos quién es Dios. Dios dice en la Biblia que es un Dios eterno. Él mismo lo dice, Jehová Dios, el Dios eterno, aquel Dios que no se cansa, aquel Dios que no se fatiga, aquel Dios que no conoce derrota, aquel Dios que dice la palabra, que da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas a aquellos que no tienen ninguna, aquel Dios que dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que el joven puede cansarse, el joven puede desfallecer, el joven, dice la Biblia, puede desanimarse. Porque el joven lo pone por ejemplo, porque se supone que en él está la fuerza, en él está el poder, en él está la capacidad, algo admirable en el joven. Pero dice la Biblia, ellos pueden caer, ellos pueden fracasar, ellos pueden cansarse, pero aquellos hombres, aquellas personas, aquella gente, dice la Biblia, que se presenta a Jehová, Dios de los ejércitos, esto dice la palabra,
que recibirán nueva fuerza. Esto dice la palabra, que pensarán diferentes. Esto dice la palabra, que tendrán un cambio radical de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos viniendo al Dios Todopoderoso. Estamos viniendo al Dios de aquellos grandes hombres del ayer, aquellos hombres que sabían que dependían de una fuerza sobrenatural, aquellos hombres que reconocían que la vida de ellos no dependía por lo que tenía, no dependía por el conocimiento, no dependía por la capacidad, no dependía por el privilegio que podían tener en la tierra, sino que ellos sabían verdaderamente de quién venía la fuerza, de aquel Dios que dice la palabra que Él multiplicará fuerza, de aquel Dios que dice la palabra que Él quiere inyectarte fuerza. ¿Y por qué te vengo a dejar este mensaje? La grandeza de ese Dios de misericordia, porque estamos entrando a un año que no sabemos con qué nos vamos a confrontar. Estamos entrando a un año que verdaderamente no puedo decirte pasará esto, pasará aquello, pasará lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña y me dice que cada día trae su propio afán, pero cuando nosotros confrontamos los problemas de la vida, démonos cuenta que hay un Dios que es grande, démonos cuenta que hay un Dios que es poderoso. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso que nos hemos acercado a este lugar, a dejar compartir esta palabra con usted. La grandeza de ese Dios misericordioso, de ese Dios que han habido grandes hombres del ayer, hombres que confiaron plenamente en Él, hombres que se cansaron pero vinieron, alzaron sus manos a aquel Dios que dice la palabra que enviaba el soplo de vida, aquel Dios que dice la palabra que enviaba el soplo, aquella fuerza, aquel Dios que dice la palabra que cuando el hombre le clama, Él le va a escuchar, aquel Dios que dice la palabra que cuando el hombre comienza a buscar, siempre lo encontrará, aquel Dios que nos enseña la Biblia que si comenzamos a tocar esa puerta se abrirá, esa puerta no se va a detener, esa puerta puede tener el cerrojo que pueda tener, pero Dios es poderoso para quebrar, Dios es poderoso para sobrepasar, Dios es poderoso para caer todas aquellas cadenas que te tienen atado, aquellas rejas, aquellos barrotes de acero que no puedes moverlos. Dios es poderoso. Bendito sea nuestro Padre Celestial, bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes por qué? El profeta Isaías a veces mira y esa pregunta, él está diciendo: ¿acaso no conoces quién es Dios? ¿Acaso no sabes quién es Dios? Porque hay muchas personas que están confiando en el hombre que tiene límites. Están confiando en la persona que se cansa. Están confiando en la persona mortal que es igual que ellos, es igual que mi persona. No somos sobrenaturales, no tenemos vida eterna, no tenemos un poder sobrenatural, no tenemos una juventud eterna. Todo lo que es en esta tierra es perecedero. Todo lo que el hombre promete y todo lo que el hombre hace termina. Pero lo que Dios nos está prometiendo, la Biblia a mí me enseña que hay que mirar las cosas de arriba. Hay que buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque esas son eternas. Lo que está en la tierra, todo esto perecerá. Lo que está en la tierra, todo esto es limitado. Lo que está en la tierra es poco tiempo lo que va a durar, pero lo que Dios nos está ofreciendo es para toda una eternidad, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? La grandeza de nuestro Dios, el poder absoluto sobre todas las cosas, el poder absoluto sobre todos los gobiernos, el poder absoluto sobre toda la humanidad, el poder, la autoridad que Él quiere, lo que Él quiere. ¿Y con quién lo va a hacer? Con la persona que quiera. Cuando la persona comienza a reconocer, cuando la persona comience a entender que necesita de esa fuerza, que necesita de ese milagro, que necesita de ese poder, entonces Él actuará, entonces Él te va a ayudar. Pero mientras tanto tú no le quieras reconocer, ahí vas a permanecer cansado. Mientras tanto tú no le quieras reconocer, ahí vas a permanecer fatigado. Mientras no le quieras reconocer, ahí vas a permanecer, mira, en una incomodidad, en una soledad, en una depresión, en un abandono. Pero el Dios que te estoy predicando en esta bendecida tarde, Él te está diciendo por medio de la palabra: yo no me fatigo, yo te puedo ayudar, yo no me canso, yo te puedo ayudar, yo no me desanimo, yo te puedo ayudar, yo no voy a desconsolarme, yo te puedo ayudar. Eso es lo que Dios nos dice por medio de su bendita y poderosa palabra. Aleluya. ¿Sabes? En la Biblia encontramos unos grandes y poderosos testimonios. En la Biblia encuentras a un hombre llamado Elías.
El profeta de fuego, que dice la palabra que él clamó a Dios y descendió fuego del cielo y consumió un altar que habían hecho aquellos hombres a los Baales. Dice la palabra que se lo destruyó, dice la palabra que hizo unas manifestaciones poderosas, pero llegó el tiempo donde dice la Biblia que este estaba desanimado, llegó el tiempo donde dice la palabra que este se había desconsolado. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que dice este hombre se fue a un lugar solo, se fue al desierto, dice la palabra, se fue a refugiar a un árbol llamado enebro. La palabra enebro significa aplastamiento, la palabra enebro significa cansancio, la palabra enebro significa desánimo. Entonces la palabra dice que este hombre se fue para ese lugar y mientras estaba allí, ¿sabes qué fue lo que dijo? Mejor prefiero morir, mejor mándame la muerte. Este hombre ya no quería vivir, este hombre estaba cansado, este hombre estaba desanimado, este hombre estaba fatigado, pero había un Dios que lo estaba mirando, había un Dios que lo estaba observando. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando Dios se presenta a él, comenzó a hablar con él, comenzó a decirle: levántate. Alabado el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Este hombre no quería comer, este hombre no quería beber agua, este hombre no quería saber nada de la vida, pero dice la Biblia que ahí se presentó Dios, ahí se manifestó su gloria, ahí se manifestó su poder, dice la palabra. ¿Sabes? Y eso es normal. Cualquiera de nosotros podemos experimentar fatiga, podemos experimentar desánimos, podemos experimentar cansancio. Cualquiera de nosotros, los seres humanos en la tierra, independientemente del cargo que pueda tener, independientemente sea el gobernante que tengamos, él también experimenta esas cosas. Él hay momentos que está fatigado, él está desconsolado, mira, una fatiga tremenda, una presión tremenda que vive. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando venimos a recoger, cuando venimos a cogernos, nos dejamos acoger de las manos poderosas de Dios. La palabra dice que todo comienza a cambiar, la palabra dice que todo comienza a ser diferente. Aleluya. ¿Sabes? Y dice la Biblia que Elías dijo: mejor quítame la vida. Él ya estaba cansado, él ya estaba fatigado, él miraba las cosas que pasaban alrededor, él miraba las cosas y ponía atención a las cosas que no le fortalecían para seguir hacia adelante. Y ¿sabes qué dice la palabra? Que de repente aquella voz que le dice Elías, dice que él se durmió bajo ese palo de enebro, y mientras estaba en ese lugar, dice la Biblia que se escuchó la voz de Dios y le dijo: Elías, levántate. Un ángel le tocó, dice la Biblia, y comenzó a decirle: levántate y come. Pero Elías, dice la palabra, que volvió a quedarse dormido. Por segunda vez vuelve el ángel y le dice: levántate y come, porque largo camino te espera. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Y ¿sabes qué dice la Biblia? En ese momento este hombre recobró fuerza. En este momento, dice la palabra, Elías comenzó a levantarse, comenzó a dar pasos nuevamente, porque él ya no quería salir de ese lugar de soledad, él ya no quería salir de ese lugar de depresión, él ya no quería salir de esos problemas que estaba observando. Y así hay mucha gente, no avanza porque estás observando los problemas que no puedes resolver, estás observando las cosas que se han levantado, que a ti no te ayudan para nada, ni puedes resolverla. Mejor no te vayas al enebro, no te vayas a ese lugar de aplastamiento, no te vayas a ese lugar de ira, de abatimiento. Mejor preséntate delante de la presencia de Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Y lo que Dios va a hacer, su grandeza, es algo totalmente poderoso. Su grandeza es algo incomparable, no hay con quién se pueda comparar. Dios, no va a haber comparación en nadie en la tierra. Un hombre puede tener una apariencia. Alguien dice: este se parece a fulano, este se parece a fulana. En la tierra puedes encontrar la apariencia con otra persona, pero el Dios de los cielos, nadie puede decir: me parezco a Dios por algo bueno que hagamos, me parezco a Dios por una cosa que podamos regalar. Nunca nos podemos comparar con Él. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña que el poder, el dar, el decir, no viene de nosotros sino de Dios, dice la palabra. No viene de nosotros sino de Dios, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y Elías ahí estaba, totalmente desconsolado, totalmente desanimado, pero volvió a cobrar fuerza, dice la palabra. Alabado sea su santo y poderoso nombre.
No sé la situación que puedas estar viviendo. No sé la condición que mira la vida que estés llevando. Quizás estos días anteriores que recién van pasando, este año que recién va pasando, hayas tenido mucha desgracia, hayas tenido mucho lamento, hayas tenido mucho sufrimiento y no estás viendo las cosas para mejorar, no estás viendo las cosas para levantarte, no estás viendo las cosas para recuperar, te estás viendo el fracaso, te estás viendo la desgracia, te estás viendo hasta la muerte. Pero yo vengo a decirte en esta bendecida tarde, hay un Dios que con su grandeza te puede levantar, hay un Dios que con su poder te puede levantar, hay un Dios que con su fuerza te puede levantar. Aleluya. ¿Sabes? Porque dice la Biblia que Elías siguió hasta cuando Dios se lo llevó, dice la palabra. Ya estaba desanimado. Eso es normal que cualquier hombre, cualquier persona en la tierra experimente todas esas cosas. Eso es normal, pero lo que no es normal es que te quedes ahí atado. Lo que no es normal es que te quedes ahí cansado. Lo que no es normal es que te quedes ahí, que ya no hayas que hacer. Por eso dice la palabra, ¿acaso no sabéis quién es Dios? ¿Acaso no sabéis quién es Dios? Es Dios que no se cansa, es Dios que no se fatiga, es Dios que es fuerte, es Dios que es invencible, es Dios que te puede dar la vida, es Dios que te puede dar un milagro de sanidad, es Dios que te puede prosperar, es Dios que te puede poner en alto. ¿Acaso no sabéis? Dijo el profeta Isaías, ese Dios que no se cansa, ese Dios que multiplica fuerza si tú no tienes ninguna, ese Dios que multiplica fuerza si tú no hayas que hacer, Dios te la puede multiplicar. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia que da fuerzas como las del búfalo. David dijo, dame las fuerzas como las del búfalo, úngeme con ese aceite fresco. Y esa misma fuerza como la del búfalo que David pedía, esa misma fuerza tú le puedes pedir también. Esa misma unción tú le puedes pedir también. Solamente queda reconocer, solamente queda aceptar y presentarnos delante de Él, acercarnos a Él. Bendita gracia de ese Dios poderoso, bendita gracia de ese Dios misericordioso. Aleluya. ¿Sabes? Y dice la palabra, habían otros hombres, mira, estoy hablándote con hombres que supuestamente no pueden partir, mira, no pueden experimentar estas cosas. Hay gente que piensa que por una persona ser un líder religioso, este no va a experimentar depresión, este no va a experimentar enfermedad, este no va a experimentar problemas. Todo eso, independientemente de la denominación, lo vas a experimentar. Pero ¿a quién vas a acudir? ¿A quién te vas a presentar? ¿Delante de quién te vas a descargar? Esa es la pregunta que mira, que nosotros tenemos que hacerlo. Preséntate, bendita gracia de ese Dios poderoso, aquel Dios que dice, cargados y trabajados, vengan a mí que yo les quiero ayudar, cargados y trabajados, preséntense delante de mí que yo los puedo levantar. Aleluya. ¿Sabes? Había un hombre llamado Zorobabel y otro hombre llamado Josué, dice la Biblia. Cuando vieron cómo aquella nación estaba trabajando, cuando vieron con las cosas que aquellos hombres estaban haciendo, dice la palabra que estos se desanimaron, dice la palabra que estos se desconsolaron. Esto dice la Biblia que mira, se echaron para atrás y dijeron, ya no podemos seguir edificando, ya no podemos seguir hacia adelante. Pero ¿sabe qué dice la palabra? De repente hubo un soplo de los cielos, de repente dice la Biblia que vino algo especial, de repente dice la bendita y poderosa palabra del Señor que su Santo Espíritu sopló de los cuatro vientos sobre ellos y ellos se levantaron y ellos volvieron a cobrar ánimo y ellos, dice la palabra, comenzaron a edificar nuevamente. ¿Por qué? Porque tuvieron nueva fuerza, dice la Biblia. Bendita gracia de ese Dios poderoso y ese Dios que te estoy predicando en esta bendecida tarde. Él no va a cambiar. Ese Dios que te estoy presentando en esta bendecida tarde, Él no creas que ahora ya no te va a escuchar, Él no creas que ahora te va a poner, no te va a poner atención. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Estos hombres se habían desanimado, pero dice la palabra del Señor que hubo esa visita especial y ellos comenzaron a cambiar, ellos comenzaron a motivarse, ellos comenzaron a recobrar fuerza,
Y cuando estos comenzaron a cobrar fuerza, dice la bendita palabra del Dios de los cielos, que de esa misma manera aquella nación que estaba desanimada, aquella nación que se estaba pervirtiendo, aquella nación que se estaba apartando de Jehová, dice la Biblia que ellos volvieron a cobrar fuerza. Dice la palabra que ellos volvieron a levantarse. ¿Y qué fue lo que hicieron? Siguieron edificando, dice la palabra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Es por eso vengo a predicarte este mensaje. La grandeza de Dios no era solamente para aquellos tiempos. La grandeza de Dios no es solamente para aquellas personas que se mira, que se están congregando. La grandeza de Dios es para todo aquel que reconozca su condición. La grandeza de Dios es para toda aquella persona que sabe que sin Dios no es nada en la tierra. Aleluya. ¿Sabes? Ese dominio absoluto. No te deposites los problemas, la enfermedad, la carga que puede estar pasando. No le deposites en alguien que no tiene dominio propio. A veces nosotros confiamos en un hombre. A veces nosotros confiamos en una persona y este no tiene ni dominio propio para él. Este es dominado por los vicios, este es dominado por diferentes cosas, este es dominado por las cosas que nos rodean. Pero el Dios que te estoy predicando, ese Dios tiene dominio propio. Su firmeza permanece, su firmeza permanece. Su palabra es fiel, su palabra no claudica, su palabra no va a variar. Su palabra es la misma y permanece. Cuando tú le crees, cuando yo le creo, cuando yo me presento a Él. Aleluya. ¿Sabes? Eso es todo. Cuando te hablo de Dios, no te hablo de un amigo que quiere ver tu dinero. Cuando te hablo de Dios, no te hablo de una persona que quiere reconocer tu casa para visitarte. Cuando te hablo de Dios, no te hablo de una persona que quiere ver quiénes son tus amistades para ver si puede llegar contigo, para ver si puede llevarse contigo. No te estoy hablando de Él. Cuando te hablo de Dios es porque Él va a entrar en cualquier parte mientras el hombre le permita. Cuando te hablo de Dios estoy hablando de aquel que no tiene ningún interés por las cosas que puedas tener, no tiene ningún interés por las propiedades que puedas tener, de un Dios que no tiene ningún interés por la plata o por las amistades que puedas tener. O sea, cuando te digo que por las amistades, porque mucha gente busca gente con buen apellido, gente reconocida, gente que tenga plata. Dios dice para todo el que necesita, Dios dice para todo el que cree, Dios dice para todo el que reconoce su condición. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios dice. Dios no piensa que se va a acercar a este lugar y va a comenzar a ver todo lo que hay acá y va a decir: no me gusta esta colonia. Dios no es como nosotros, de una mente pequeña. Dios no es como nosotros, de una mente limitada. Dios no es como nosotros, con los sentimientos limitados. Dios no es como nosotros, que no tenemos una fuerza sobrenatural, tenemos una fuerza limitada. El Dios que te estoy predicando en esta bendecida tarde, Él está diciendo por medio de la palabra: los que confían en Jehová, dice la Biblia que es una persona, es como el monte de Sión. La palabra Sión simboliza firmeza, la palabra Sión significa fundamentado. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios dice. Para aquellos que buscan de Dios, para aquellos que reconocen de Él, para aquellos que saben que no son fuertes, para aquellos que dicen: yo soy débil y lo reconozco, porque verdaderamente en la tierra no hay hombre fuerte. En la tierra todos somos débiles, dice la palabra, pero nos hacemos fuertes cuando venimos delante de Él. ¿Por qué? Porque proclamamos una palabra. El profeta Joel nos enseña y nos dice: si diga el débil, fuerte soy. Pero cuando estamos en las manos de un Dios omnipotente, cuando estamos en las manos de un Dios omnipresente, cuando estamos en la mano de un Dios omnisciente. Aleluya. ¿Sabes? Esa es la grandeza de Dios. Si hablamos de omnipotente, es todopoderoso. Si hablamos de omnisciente, todo lo sabe. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro también. Cuando hablamos un omnipresente, Él está en todas partes.
Aquí donde estoy predicando la palabra, su presencia está acá. Aquel que le está clamando en otra nación, independientemente de la nación que sea, su presencia, su poder está allá. Donde hay gente en el hospital clamando misericordia, ahí se mueve su poder. Donde hay gente en la cárcel pidiendo misericordia, pidiendo compasión, ahí se mueve su poder. Donde hay gente en las calles, bendita gracia de ese Dios poderoso, proclamando el santo evangelio de salvación, ahí se mueve su poder. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, dice la palabra. Aleluya. Esa es la gracia, esa es la grandeza de Dios. Y eso es lo lindo, reconocer que Él está en todas partes, reconocer que Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, reconocer que Él sabe todo lo que es mi vida y lo que va a ser más adelante. Eso es lo importante cuando venimos a Él. Y dice la Biblia, bendita gracia de ese Dios poderoso, los que confían en Jehová, dice la palabra, recibirán nuevas fuerzas. Dice la poderosa palabra del Señor que levantarán las alas como las de las águilas, dice la palabra. Una águila simboliza altura. Una águila no está simbolizando un animal que no pasa a la tierra, no representa ningún animal que está en la tierra, sino aquel que siempre piensa en alto, aquel que sobrepasa las alturas, aquel, bendita gracia de este Dios poderoso, que cuando comienzas a ver que una serpiente es tomada, bendito sea Dios, o una águila es tomada por la serpiente, esta comienza a volar, esta comienza a encumbrarse. Hay altura de la cual la serpiente no soporta, pero la águila, ella sigue volando hacia arriba. Eso representa el poder de Dios. La serpiente, el poder lo tiene acá en la tierra, pero cuando vamos a la presencia de Jehová, las cosas cambian. Cuando vamos a la presencia de Jehová, todo comienza a ser diferente. Aleluya. ¿Sabes? Pero dice la palabra, cuando recibamos esas fuerzas como las del águila, caminarán, dice la Biblia, no se cansarán, correrán, dice la palabra, y esto no se fatigarán. Cuando nosotros venimos confiando en Dios, y cuando el problema que tenemos acá en la tierra no lo podemos resolver, cuando la enfermedad se pone grave y el médico tiene sus límites, cuando aquella circunstancia se nos pone imposible, ¿sabes a dónde vamos? Vamos hacia arriba. Aquel Dios que dice la palabra, que inclina su oído, aquel Dios que dice la palabra, que está atento para escuchar el clamor de aquel hombre, de aquella mujer que le busca, que le clama, de aquel hombre, aquella mujer que le pide, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Entonces, todo lo que está en la tierra, todo está bajo su dominio, todo está bajo su autoridad, todo está bajo su control, todas las cosas están sobre su dominio. Nadie puede decir, voy a superar a Dios en qué tiempo. Nadie puede decir, voy a comprar el mundo entero y voy a superar a Dios. Nadie puede. Si mira, con esto te digo todo. No puedes comprar un segundo más de vida. No lo puedes comprar. Si fuera la gente, mira, si la vida fuera comprada, pobre de nosotros, ya no existiéramos. Pero como su gracia, su amor, dice la Biblia, que cuando el hombre viene, le da vida en abundancia. Cuando el hombre se presenta, le da vida en abundancia. Entonces todo comienza a ser diferente. Entonces todo comienza a ser sorprendente. Aleluya. ¿Sabes? Pero esa es la confianza que tenemos que tener. No te digo que no confíes en un vecino, en una persona que te pueda llevar la atención. Puedes confiar, pero no te deposites totalmente en él o en ella. Tarde o temprano este puede cambiar. Tarde o temprano sus pensamientos pueden claudicar, todo el tiempo claudican. Sus ideas claudican a cada instante. Pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios, esa no se puede cambiar. Lo escrito está. Y lo que se está cumplido, lo que se está cumpliendo y lo que está por cumplirse, esto es palabra de Jehová. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que comprobemos la grandeza de Él. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que comprobemos su poder, su dominio sobre todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la gente ya está afligida, la gente ya está angustiada, porque le están diciendo que este año va a temblar, le están diciendo que este año va a pasar tantas cosas. Yo vengo a decirte lo que me dice la palabra. Bendita gracia de ese Dios poderoso, para aquel hombre que no tiene esperanza, para aquel hombre que no tiene fe, para aquel hombre que dice eso es falso, de lo que hablan de la Biblia. Yo vengo a comprobártelo. Hace mucho tiempo estuviese muerto, hace mucho tiempo ya no existiera, pero cuando me acerqué a Dios,
circunstancia, ¿sabe qué pasó? Todo comenzó a ser diferente. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere. Que compruebe su poder, compruebe su misericordia, compruebe esa autoridad que Él tiene. Preséntate a Él tal como eres. Él dijo por medio del profeta Jeremías: ¿acaso no sabéis quién es Dios? El Dios creador de toda carne. Hay algo que sea difícil para mí. Hay algo que sea difícil para mí. Para Dios no hay nada imposible. La palabra dice que cuando aquella mujer llamada Marta y María habían perdido la fe, habían perdido la esperanza que su hermano se levantara. En el capítulo 11 del evangelista Juan, verso 40, ahí encuentra la respuesta que Jesús le da y le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, dice la palabra que Jesús le dijo a estas mujeres. Aleluya. ¿Sabes? Y esa gloria es la que Dios quiere que tú compruebes. Esa gloria, ¿por qué? Porque este hombre Lázaro estaba muerto. Este hombre Lázaro ya no había esperanza para él. De aquella gente llegó, dice la Biblia, porque lo habían partido y no dejar ese lugar. Y dice la palabra que llegó María y le dijo que es demasiado tarde. Llegó Marta y le dijo: maestro, ya es en vano, no se puede hacer nada. Jesús solamente esa respuesta: si crees vas a ver mi gloria. Evangelista Lucas capítulo 1 verso 37, ahí dice la palabra: porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando comenzamos a ver su gloria, cuando comenzamos a ver su grandeza, comprobar su grandeza, cuando comenzamos a comprobar su poder, lo comenzamos a comprobar cuando venimos humillados delante de Él, lo comenzamos a comprobar cuando venimos con un corazón constrito delante de su presencia. Lo comenzamos a comprobar cuando venimos angustiados, desesperados delante de Él, cuando venimos cargados delante de Él, y entonces nos depositamos en sus manos. Y ¿sabe qué va a pasar? Él no te va a dejar caer, Él no te va a ignorar, Él no se va a burlar de tu condición, Él no se va a burlar de tu necesidad. Al contrario, te ayudará, al contrario, te va a resplandecer, porque la palabra dice: había una nación que estaba llena de pecado, había una nación que se sentía menospreciada. Pero dice la Biblia, Dios envió al mismo profeta Isaías y le dijo: levántate y resplandece, porque mi gloria quiere manifestarse en tu vida. Levántate y resplandece, porque mi poder quiere moverse en tu vida. Aleluya. ¿Sabes? Y dice la Biblia que esto pasó cuando Dios envió la palabra, cuando Dios envió el profeta. Todo comenzó a ser diferente. Y esta misma palabra yo vengo a dejarte a ti también. Esta misma palabra yo vengo a dejarte. Porque hay gente que está viviendo en el pasado. Hay gente que está viviendo el recuerdo de ayer. Hay gente que no pasa del 2024. Está llorando por lo que fracasó. Está llorando por lo que vivió. Está llorando por lo que experimentó. Yo vengo a decirte algo. Ya no traigas a memoria las cosas pasadas. Ya no traigas a memoria lo que pasó ayer. Comienza a pensar en el futuro. Comienza a pensar en el presente. Comienza a pensar en lo que Dios puede hacer contigo. Y que dice la Biblia: Él hace cosas nuevas. Que dice la palabra: Él hace brotar agua fresca en el desierto, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los hombres pueden inventar. Los hombres tienen muchas ideologías. Pero lo que es la palabra de Dios, eso es verdad. Todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo y todo se cumplirá. Pero mientras tanto, yo te vengo a dar esta palabra: la grandeza de Dios. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Ahí encuentras una palabra que te fortalece. Ahí encuentras una palabra que te motiva. Ahí encuentras una palabra que te impulsa. Ahí te encuentras una palabra que te reanima. Ahí encuentras una palabra que te da la fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante. Ahí encuentras una palabra, bendita sea la misericordia de Jehová, que no es una palabra de un gobierno, no es una palabra de un político, es la palabra de Jehová. Aleluya. ¿Sabes? El salmista dijo en una ocasión: tú conoces mi acostarme, tú conoces mi levantarme,
Tú conoces mi despertar. Tú conoces todo lo que yo hago. El salmista comenzó a decirle: ¿a dónde puedo ir delante de tu presencia? ¿A dónde puedo esconderme delante de tu presencia? Eso es solamente lo que Dios quiere que le digas también. Tú conoces toda mi vida. ¿A dónde puedo ir para poderme esconder de tu presencia? Nadie puede esconderse de la misericordia de Jehová. Nadie puede esconderse de la gracia de Dios. Nadie puede esconderse del regalo divino de parte de Dios. Aleluya. Pero sabes, eso le queda a usted. Él solamente te lo ofrece, pero no te va a obligar que lo tomes. No te va a presionar que lo tomes. Y en esta bendecida tarde, yo no te voy a presionar ni te voy a obligar a que hagas algo que no quieras hacer. Solamente voy a soltarte, y he soltado la palabra, la grandeza de Dios, el dominio absoluto sobre todas las cosas, el poder absoluto sobre todas las cosas en el mundo. No solamente en este país, no solamente en Israel, no solamente en una nación pequeña o en una nación grande, en todo el mundo, dice la palabra. Así que en esta bendecida tarde, agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que Él me concede, seguir compartiendo esta palabra con usted. Pero no me quiero apartar de este lugar, no me quiero separar de este lugar, sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él te puede dar fuerza como la del búfalo, si crees que Él te puede vestir con vestido de salvación, si crees que Él puede cubrirte con ese manto de justicia, yo te hago esta invitación. Pero es una breve versión conmigo. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. La palabra a mí me enseña y me dice que Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le tocan. Cuando se menciona la palabra todos, no hay excepción de personas, no hay parcialidad para Dios, no tiene grupos favoritismo, no tiene un favoritismo para un grupo. Él no lo tiene, para todos aquellos, dice la palabra. Así que en esta bendecida tarde, si tú lo crees, yo te invito, haz una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabado sea Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste, y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si he hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.